Dios les bendiga. Qué bueno el poder estar aquí. Un día maravilloso que Dios nos ha regalado para poder reflexionar en su palabra, para poder conocerle. ¿Cuántas veces decimos, por qué esa persona actúa como actúa? ¿Por qué? ¿Cómo es que piensan las mujeres, verdad? Dicen los hombres. O tal vez las mismas mujeres preguntarán, ¿cómo es que piensan los hombres? Y muchas de las veces pensamos, ¿cómo es que piensa Dios? ¿Cómo es Él? Y bueno, por eso es que hemos estado hablando sobre los atributos de Dios para conocerle más a Él. Hoy más que nunca creo yo que es importantísimo el poder conocerle, conocer su corazón. Y qué bueno que podemos conocerle, amén, que no es un misterio porque todas las cosas se nos son reveladas a través de su palabra. Sí, a través de la palabra de Dios es revelado su corazón, sus atributos, la forma que Él es. Aleluya. Y por eso estamos aquí el día de hoy, porque creo que es importante, necesario que aprendamos más de Él, más de Dios, conociendo cómo es Él a través de sus atributos. Y hoy vamos a hablar sobre un atributo que a lo mejor no mucho hablamos de ello, que es la paciencia de Dios. Este próximo atributo es la paciencia de Dios. Aleluya. En el Salmo 145, versículo 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Aleluya, y grande en misericordia, dice su palabra. Seguimos hablando sobre estos atributos tan hermosos porque es importante que nosotros le conozcamos. ¿Quieres conocer más a Dios? Amén. Hemos estado viendo sobre ellos, ¿verdad? Vimos la semana pasada que Dios es compasivo. Hemos hablado de que Dios es misericordioso y clemente, que Dios es amor, que Dios es bueno, aleluya. También hablamos, ¿verdad?, de que Dios es trino y uno, y que Dios es perfecto y santo, amén, y que Él es tan maravilloso para con nosotros, amén. Y todas estas cosas son los atributos de Dios, y hoy estamos hablando sobre este atributo. El que Dios es paciente, la paciencia de Dios, aleluya. Vemos a través de su palabra que Él nos dice que la clemencia de Dios es maravillosa, amén. Y se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia. Yo te invito para que juntos veamos algunos versículos. Ahí en Éxodo capítulo 34. Versículo 6, si vas conmigo a la palabra y a Éxodo 34, Éxodo 34, versículo 6, y dice de esta forma, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Es hermoso cuando podemos aprender de Él, amén, y ver lo que Él es para nosotros. Ahora, si vamos ahí a Números, capítulo 14, versículo 18, vamos a empezar viendo unos versículos para establecer la grandeza de nuestro Dios y cómo Él es paciente para con nosotros. Números 14, 18, y dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Wow, la importancia de entender la misericordia y la paciencia de Dios, pero también, ¿verdad?, entender la ira de Dios cuando nosotros pecamos contra Él. Veamos lo que dice Salmo capítulo 86, versículo 15. Salmo 86, 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. Yo me gozo al escuchar la palabra del Señor, al leerla, porque es tan maravilloso el poder entender y conocer a nuestro Dios. La paciencia de Dios es en realidad
una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse, pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia y que no pueda separarse la una de la otra. Amén. Aleluya. Tal vez no lo podamos distinguir tan fácilmente. La Escritura nos autoriza a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra. Entonces, cuando hablamos y vemos la paciencia de Dios, es totalmente diferente a la misericordia. Y eso lo vamos a estar aprendiendo conforme vayamos desenvolviendo nuestro estudio el día de hoy. Alguien lo definió de la forma siguiente: es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. Aleluya. No hay ninguno que se iguale a nuestro Señor. Amén. ¿Puede decir amén? No hay ningún no tan santo y amoroso y tan manso como nuestro Dios. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir, el modelo que Él nos ha dejado a Jesucristo para que nosotros seamos un reflejo de lo que Él es. El hecho de que Él es lento para la ira es una consecuencia de su misericordia. Veamos lo que nos dice el Salmo, capítulo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. ¿Qué es clemente y misericordioso es Jehová? Dice, lento para la ira. Aleluya. Veamos la siguiente. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da al lugar a más. Qué interesante, ¿no? Gracias a Dios por la paciencia divina, aleluya, como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser compasivo con el impío, o sea, con el pecador, con el que no le conoce, con el que ha fallado, con el que ha pecado en contra de él. Amén. Él tiene esa compasión con el impío y detiene, por tanto, el castigarle. Dios no quiere castigar a la gente, por lo cual Dios no nos ha consumido, porque todos hemos pecado, dice su palabra, por cuanto todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios y darle gracias a Dios, porque Él es paciente, porque Él es clemente y misericordioso para con nosotros, que aún habiendo pecado y aún así seguimos pecando, porque la misma palabra nos dice que si alguno ha pecado, fíjese, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y no que hagamos el pecado que lo haga conscientemente, sino que a veces usted peca inconscientemente, pero es allí cuando nosotros necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y dice su palabra que Él nos perdona. Aleluya. Es tan bonito nuestro Señor. Vemos en la palabra del Señor en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Aleluya. Alguien dijo, los hombres grandes, según el mundo, son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. Pero nuestro Dios, que es maravilloso, es importante entender que Dios no
actúa como nosotros. Amén. Dios no actúa como nosotros los hombres, ¿verdad? Que ya me hiciste una, bueno, me la vas a pagar. No, Dios no es de esa forma. Él no actúa de esa manera, con venganza, con odio, con coraje, con ira. Dios no, esa no es la naturaleza de nuestro Dios. Eso lo vemos en la naturaleza humana, pero no en la naturaleza perfecta de Dios. Por eso es que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, que aún en este día su amor y su misericordia, su compasión sigue vigente para cada uno de nosotros. Por eso es importante que entendamos que Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Aleluya. Te lo vuelvo a repetir. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque beneficia a las personas, la paciencia de Dios concierne principalmente a Él. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, estamos hablando de una característica que Dios tiene. Es la limitación que ha impuesto a sus actos por su propia voluntad. Una vez más podemos dar gracias a Dios por ello, amén, porque esa limitación que Él se ha puesto es para que no nos consuma al momento que nosotros lo provocamos a ira. Aleluya. Porque si no fuera así, ¿cuántos tal vez ya no estuviéramos aquí? Amén. Por lo cual no podemos usar la muerte, la enfermedad, las luchas y los problemas para decir que fue Dios por castigo, porque alguien está en pecado o anda en desobediencia. En su voluntad permisiva, Él permite que las cosas sucedan, pero Él no las provoca. Dios no es el que provoca las enfermedades, las pestes. Él no provoca las hambrunas. Es el pecado mismo que influencia todas estas situaciones y estas cosas. Porque estamos viendo que Dios es paciente, Él es misericordioso, Él es clemente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el carácter de Dios, cómo es Él, cómo Él actúa. Y Él actúa en paciencia para con nosotros. A lo mejor nosotros no somos tan pacientes. A lo mejor nosotros para pronto y nos enojamos, a lo mejor luego empezamos a hacer diferentes cosas. Algunos rompen cosas, unos le dan de golpes a la pared, que no está bien. Y tampoco dice su palabra, airaos, pero que no pequemos, dice su palabra. Y Dios dice que Él es paciente en su propio derecho para detener su poder y su enojo en contra de sus hijos, a quien Él ama. Porque si no fuese que Dios nos amara, no fuera enviado a su único hijo. Mas sin embargo, Dios es paciente para con nosotros y está Él allí esperando que nosotros tomemos conciencia, que podamos reflexionar y pedirle perdón a Él, así como Él nos perdona a nosotros, que nosotros también podamos perdonar a los que nos ofenden. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Aleluya. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De allí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira, como lo vemos en Nehemías capítulo 9 versículo 17 y en el Salmo 103 versículo 8. Si vas conmigo al Salmo 103, no vamos a estar leyendo todos los versículos porque si no se nos iría el tiempo. Salmo 103, 8, y dice así su palabra:
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Yo le doy gracias a Dios por esa paciencia, por esa misericordia. ¿No le das gracias a Dios tú ahí donde te encuentras por ello? Dios en su sabiduría y voluntad se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Lo podemos ver reflejado esta excelencia de carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente, provocando la ira de Dios. El Señor dijo a Moisés: yo le heriré de mortandad y lo destruiré. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo, herirlo con mortandad y destruirlo. Pero Moisés amaba al pueblo. Moisés tenía un corazón de Dios. Moisés tenía un corazón apasionado por el pueblo, que aún a pesar de lo que el pueblo hacía, a pesar de todas las cosas, aún así Moisés pedía a Dios por misericordia. Y él, en ese momento, Moisés apela a la misericordia y a la paciencia de Dios. Le dice Moisés: te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo de ira. Así pues, su longanimidad es su poder de autosujeción, de que Él tiene tanto amor por nosotros que es paciente aún cuando llega el colmo de los colmos. Es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Como personas a veces somos tan crueles y no tenemos misericordia. Pero Dios es distinto. Él es misericordioso y clemente. En Romanos capítulo 9, versículo 22 leemos: y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, o sea, paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Si Dios rompiera inmediatamente sus vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable. No. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado, aleluya, gloriosamente el poder de su paciencia. Y lo vemos en la vida de Judas. El Señor sabía muy bien que Judas lo iba a traicionar. Pero aún así le habló y lo dejó a su lado hasta el momento que llegó la hora de su misión, la misión de Judas de traicionar al Maestro. Y Jesús lo sabía muy bien. Por eso él mismo le dice a Judas: haz lo que tengas que hacer. Mejor te fuese no haber nacido. Mas sin embargo, él había nacido para traicionar al Maestro. El plan perfecto, el plan divino de Dios, que ya conoce todas las cosas. Él nos conoce mejor a ti, a mí, que ni nosotros mismos nos conocemos. Él nos entiende, Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Él nos formó, Él nos creó. Muchas veces, tal vez, batallamos con nuestros caracteres, pero Dios te formó de esa forma. Pero ese carácter lo puedes utilizar para bien y no para mal. Puedes dejar que Dios te moldee de tal forma que tú puedas ser transformado en una persona diferente. Judas tuvo su oportunidad. Yo me gozo porque digo: gracias, Señor, porque podemos ver ese ejemplo de Judas. Pero Dios le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse, de tomar otro rumbo, otra dirección.
Pero viendo Jesús que no había sinceridad, humildad en el corazón de Judas, entonces voltea y le dice, es el tiempo, haz lo que tengas que hacer. Mejor te fuera sido no haber nacido, pero la hora ha llegado. ¿No es hermoso que Dios siempre nos extiende una segunda oportunidad? Y nos ama. Yo alabo a Dios por ello. Dios interpreta su misericordia, su paciencia de manera muy diferente a nosotros. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. ¿Pero qué nos dice Romanos 15:5? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aleluya. La deidad de Dios es denominada, ¿por qué? En primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la persona. En segundo lugar, porque esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. Gloria sea al Señor. En tercer lugar, como modelo para nosotros, dice su palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. A veces podemos decir que como humanos es difícil cuando vienen situaciones a nuestra vida. Pero el Señor nos pide que nosotros tengamos misericordia, que seamos benignos, que seamos humildes, que tengamos mansedumbre y que seamos tolerantes, tal y como el Señor lo es. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tenemos que hacer? Imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Amados por quién? Por el Padre, que dio a su Hijo unigénito. Cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien, no debemos de actuar con venganza sobre el que nos ha ofendido. Recordemos la paciencia y la longanimidad de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Aleluya. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne había corrompido sus caminos, Dios no los destruyó sin antes advertirles. Dios esperó. Probablemente no menos de 120 años, durante los cuales Noé fue pregonero de justicia. Noé estaba creando una arca y predicaba el evangelio y les decía, arrepentidos, arrepentíos, porque el juicio de Dios vendrá. Al igual con Jonás, al igual contigo y conmigo, que Dios nos ofrece una segunda oportunidad. Y Él es misericordioso y clemente. De igual manera, cuando los gentiles no solo adoraban más a las personas, sino que a las cosas, que al Creador, preferían un becerro de oro, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarias incluso a los dictados de la naturaleza, llenando así la medida de su iniquidad. Dios, en lugar de usar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes andar en sus caminos y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Usted diría, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Muchas veces creemos que
la ira de Dios no nos va a tocar o que el castigo de Dios no nos va a tocar. Pero llega el momento, el día y la hora en el cual todos vamos a ser juzgados y vamos a dar cuentas a Dios. Pero la paciencia de Dios se manifiesta y fue maravillosamente ejercitada para con Israel. Primero, por tiempo como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban, volviéndose a la idolatría. Y aunque estos Dios los castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia levantó para ellos libertadores. Aleluya. Cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, Él con todo aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Finalmente, cuando su rebelión contra Él alcanzó el clímax al crucificar a su hijo, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra de ellos, y eso no antes de haberlos juzgado indignos de la vida eterna. Dios en su misericordia tiene paciencia hacia nosotros, aun cuando seguimos pecando, aun cuando le seguimos fallando, pues estamos viviendo ahorita en un tiempo en el cual estamos viendo cómo la maldad se multiplica día con día, las atrocidades que están sucediendo. Ya el hombre no se conforma con la mujer y quiere y ahora hasta quiere hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con niños, mujeres con niños, ahora hasta los animales, provocando tanto coraje e ira a Dios, porque todo esto es abominación a Jehová. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el pecado fluya de la forma que está fluyendo, iglesia? Necesitamos arrepentirnos de corazón, así como lo hizo el pueblo de Jonás, el pueblo de Nínive, cuando Jonás fue a hablarles. Ellos se arrepintieron de corazón. Llegó el punto cuando la paciencia de Dios se colmó por tanto pecado con Sodoma y Gomorra, y por eso vino la destrucción. Aun cuando Abraham le pedía al Señor que tuviera misericordia y decía, si hubiera un justo. Necesitamos buscar de la presencia de Dios. Es hermoso que podemos disfrutar de su paciencia para con el mundo hoy. Pero tristemente la ley divina está siendo pisoteada y Dios mismo está siendo despreciado. Es verdaderamente asombroso que que no nos ha fulminado, que no ha terminado, no nos ha exterminado, porque Él puede hacerlo. Mas sin embargo, su mano de poder y de amor está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de búsqueda. Este es el tiempo de ser más como Él. Este es el tiempo de empezar a someternos a su voluntad, a buscar y escudriñar más de su palabra y hablarle a la gente, al pueblo perdido, de un Dios de amor, de misericordia, de compasión. A un Cristo crucificado, sí, pero resucitó al tercer día para darnos la vida en abundancia y la vida eterna con Él. Él no extermina de golpe al arrogante infiel y al blasfemo, como lo hizo con Ananías y Zafira, porque tiene paciencia.
Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Dios permite al creyente permanecer en la carne. Es para manifestar cuán paciente es para con nosotros. Puedes leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Puesto que este atributo divino se revela solamente en Él, en este presente mundo es donde podemos ver este fruto del Señor, que es la paciencia, este atributo, del Señor, que es la paciencia. Dios lo usa para extenderlo a cada uno de nosotros en este mundo. Hoy podemos disfrutar de esa paciencia. Por eso decía, ¿cómo no darle gracias a Dios? Busquemos fervientemente gracia para imitar a Dios. Como dice su palabra, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el inmediato contexto, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen. Dios es paciente con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa? Necesitamos ser el reflejo de Dios día con día en nuestras vidas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este es el atributo de Dios, la paciencia. Qué hermoso que podamos ser ese reflejo de Dios y practiquemos la paciencia. Este ha sido nuestro programa de Sublime Gracia. Se despide de usted la pastora Rachel Payán, invitándoles que nos acompañe los miércoles a las 7 de la tarde, ahí en las instalaciones nuevas de Sublime Gracia, en el 6501 Boeing Drive, espacio D2. También los domingos a las 12 del mediodía, ahí estamos una vez más, 6501 Boeing Drive, espacio D2. Sería un gozo y un privilegio saludarle, abrazarle y darle una bienvenida. Y bueno, este ha sido nuestro programa. Hasta el próximo jueves. Se despide de usted una vez más la pastora Rachel Payán, diciéndole bendiciones.